Entonces, en este ejemplo dice, fíjense, un cuerpo de 20 kilogramos cuelga de dos cables como se muestra en la figura, dice. Entonces, ahí está la figura, ¿no? Dos cables. Y está colgado entre estos dos cables un peso, ¿no? De un cuerpo, ¿no? Se cuelga, dice, ¿no? Luego dice, hay las tensiones de los cables, ¿no? Entonces, nuevamente, fíjense aquí. Podemos hacer aquí un corte imaginario, como hemos dicho. Entonces aquí se va a crear una tensión, ¿no? Una fuerza que es la tensión del cable. Y lo propio hacemos aquí. Entonces aquí se va a crear una fuerza, un vector, ¿no? Una tensión. A este le vamos a llamar T1, ¿ya? Y a este le vamos a llamar tensión 2. Obviamente que esta figura está creando aquí una tercera tensión, ¿no? En realidad sería esta, ¿no? Aquí está el peso. Y aquí estaría una tensión, ¿no? Bueno, en realidad esta tensión sería así, ¿no? ¿Sí? Que sería una tensión T, digamos. Y esta sería la tensión T, obviamente, ¿no? Pero en realidad el único vector que está trasladado a un T, bueno, que en este caso sería el peso, pues va a ser el mismo T, ¿no? En este caso va a ser el peso va a ser igual que la tensión T. Entonces por eso es que consideramos solamente al peso, ¿no? En este caso, ¿no? No hacemos mucho ese análisis, digamos, de esta partecita, ¿no? En este tipo de ejemplos así va a aparecer, ¿no? Entonces tenemos que considerar el peso, ¿ya? Entonces fíjense que estas tres fuerzas, T1, T2 y el peso, que en este caso, están concurriendo en un punto y son tres. Entonces aquí fácilmente se puede aplicar el teorema de Lamy. Pero antes de eso, fíjense, para resolver nosotros el problema, vamos a aplicar una de las ecuaciones de equilibrio que decía que si tenemos fuerzas concurrentes en un punto, entonces tenemos que aplicar que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser cero porque están en equilibrio y la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser cero, ¿no? Porque están en un plano, ¿no? Están colgados, entonces se puede ver que es un plano, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a aplicar en primer caso es esto. Y luego vamos a aplicar el teorema de Lamy, no para diferenciar, sino para ejemplificar que en efecto se puede resolver por esos casos, ¿no? Además lo vamos a resolver por un carácter geométrico más, ¿ya? Entonces, en principio, fíjense, ¿cuál sería este peso, no? Este peso es mg, ¿no? ¿Ya? Entonces, solución. ¿Qué datos tenemos? Fíjense, la masa en este caso que es 20 kilogramos. Hay que cerciorarse siempre de que las unidades en el sistema internacional, ¿no? Bueno, no tenemos otro dato más, fíjense. Entonces, el peso en este caso va a ser igual. Ya podemos hacer un cálculo que es mg. Y entonces nuestro peso en este caso va a ser 20. Bueno, la masa sería 20 por 9,8, ¿no? Y entonces este peso en todo caso va a ser 2 por 98, ¿no? 2 por 8, 16. Y 2 por 9, 18, 196, ¿no? Y un 0 se anula, entonces 196 newton sería, ¿no? En este caso, pero no nos han pedido, pero obviamente hemos hecho la conversión, ¿no? Tenemos una interrogante que en este caso dice, haya las tensiones, vamos a averiguar quién es la tensión 1 y quién es la tensión 2, ¿no? Entonces, para un poco diversificar la idea y tener claridad sobre lo que estamos trabajando, vamos a hacer de tres formas, si vale la expresión, ¿ya? Entonces, una primera forma la vamos a hacer en lo siguiente. Aquí vamos a hacer su diagrama, ¿ya? Entonces, diremos primera forma. Obviamente, ustedes no tienen que hacer en las tres formas, ¿no? Una de las tres formas tienen que hacer, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a construirnos un diagrama de cuerpo libre, cosa que lo podemos hacer ahí mismo. Pero nosotros para cuestiones de aclaración lo vamos a hacer en un sistema de ejes cartesianos, ¿ya? Entonces, fíjense, traslado a un sistema de ejes cartesianos mi eje y aquí está el eje X, ¿no? ¿Ya? Entonces, observen lo siguiente.
Allá en esa gráfica que tenemos, se puede apreciar además algo que ya podemos ver, fíjense. Podemos construir una paralela al cielo raso o al tumbado. Entonces, fíjense, de tal modo, podemos una línea segmentada paralela, pero al tumbado, ¿no? Al tumbado. ¿Y qué tendríamos? Fíjense. Tendríamos lo siguiente, ¿no? Que este 30 grados aquí se repite, ¿no? Por ángulos alternos internos se llama. Y este 60 grados aquí también se repite, ¿no es cierto? Eso es para distinguir. Entonces, agarramos el vector T1 y lo trasladamos al eje, al plano cartesiano en este caso, ¿no? Más o menos, debe ser un aproximado ahí. Entonces, este sería nuestro T1, ¿no? Y agarramos lo propio para el vector o para la fuerza T2, más o menos, está algo así. ¿No? Digamos ahí, ¿ya? Entonces esto es T2, ¿no? Y el peso, que en este caso va a ser este, ¿no? En este caso, este es el peso P, que había valido 196, que vale 196 newtons, ¿no? Entonces nuestro objetivo es hallar las tensiones T1 y T2. Por ese detalle, hemos dicho que vale 30 grados y aquello vale 60 grados, ¿no? Entonces hacemos la descomposición de estos dos vectores. Este no necesita, porque ya está en uno de los ejes, ¿no? Hacemos la descomposición. Entonces aquí tengo el vector que se llamaría T sub 2x. Y para este, sería este vectorcito. Este sería el T sub 2y, ¿no? Está en el eje y. Para este hacemos su descomposición. Entonces este vectorcito sería el T sub 1x, está en el eje x. Y el otro sería este, ¿no? Digamos 6 hitos. Este es el T sub 1y. ¿Estamos? Entonces, una vez que hemos hecho la descomposición, podemos hallar la suma de fuerzas en X, ¿no? La sumatoria de fuerzas en X. Y como es un fenómeno que está en equilibrio, bueno, aquí debemos decir, ¿no? Es un sistema en equilibrio. Entonces hacemos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y en ese caso, ¿qué tengo? Fíjense, T sub 1x, T sub 2x. Bueno, en este caso podemos tomar indistintamente cuál sea el positivo de este lado o de este lado, porque no hay movimiento. La aceleración va a ser 0, entonces no hay aceleración, obviamente, si tratamos de aplicar la segunda ley de Newton, ¿no? Pero entonces vamos a tomar por un orden simplemente formal el T sub 2x, ¿ya? Luego tenemos T sub 1x y esto igualamos a 0, ¿no? Estas son las sumatorias de fuerzas en x igual a 0. Bueno, esto no vamos a escribirlo, fíjense. Y luego tengo la sumatoria de fuerzas en y, entonces sería así. Lo de arriba positivo, entonces sería T sub 2y, más sería en este caso T sub 1y, y menos P sería, ¿no? Y esto tiene que darme 0, ¿no? Lo estoy aplicando en esa primera forma. Puedo hacer mis cálculos adicionales. Entonces, el T sub 1x es, ¿no? Este es el T sub 1x. Como es adyacente a 30, entonces el coseno. Entonces decimos que es T sub 1 por el coseno de 30 grados. Y el T sub 1y, como es su opuesto a 30, entonces es T sub 1 seno de 30, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese resultado, ¿no? Luego podemos hallar el T sub 2x. El T sub 2x es igual a, bueno, el T sub 2x es este, ¿no? Como es adyacente es el coseno. Va a ser T sub 2 coseno de 60 en este caso. Y el T sub 2y es T sub 2y es el opuesto a 60, ¿no? Es su opuesto. Entonces va a ser seno de 60, ¿no? Seno de 60. Ahí está, ¿no? Entonces, hacemos los reemplazos correspondientes. Entonces aquí tendríamos para este, ¿no?
T sub 2x, T2 coseno de 60 grados, menos T1x, que sería T1 coseno de 30 grados, ¿no? 30 grados, y esto es igual a 0. Recordemos que el coseno de 60 es igual, ya esto es 30, esto es 60, ¿no? El coseno de 60 grados es un medio. Entonces, esto es T2 medios. El coseno de 30 grados, coseno de 30, raíz de 3 sobre 2. Entonces, este T1, entonces esto es raíz de 3, T1 dividido 2, ¿no? Esto es igual a 0, ¿no? Nos vamos a este, fíjense. ¿Quién es el T sub 2, T2y? T2y es T2 seno de 60 más T1y, pero T1y es T1 seno de 30. Esto lo vamos a trasladar arriba ya. Aquí está el T2y, que es T2 seno de 60, ¿no? Así es, ya. Entonces, luego tengo menos el peso, aquí ya puedo reemplazar, 196, y esto igualamos a 0, ¿no? Entonces, bueno, este era un cálculo auxiliar. Ahí, perdón, el seno de 60, por ejemplo, ahí, perdón, ahí podemos reemplazar, seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Entonces, raíz de 3, T2 sobre 2, ¿no? Más T1, seno de 30 es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces eso es T1 medios, ¿no? Ya tenemos ahí, ¿no? Entonces, ahora ese 196 o menos 196 lo pasaríamos al otro lado. Y nos encontramos con dos ecuaciones, ¿no? Este pequeño sistema podemos formarlo así. O lo podemos hacer por despeje, quién sabe, ¿no? Aquí, pero bueno, aquí hay una situación. Lo multiplicamos por 2. Entonces este va a ser T2 menos raíz de 3 T1 igual a 0. Y en este caso me va a dar raíz de 3 T2 más T1 igual a 2 por 196, ¿no? Aquí me da 12, aquí me da 9, 2 por 6, 12, ¿no? 1, 2 por 9, 18, 19, 2 por 1, 2, es 392, ¿no? Entonces, de aquí podemos despejar el T2. Entonces, esto es raíz de 3 por T1 y lo reemplazamos allá, ¿no? Esto va a ser raíz de 3, reemplazando ya, por raíz de 3, T1, eso vale, este T2 vale eso, entonces va a ser más T1 igual a 392. Entonces de aquí tengo que este con este se vuelve al cuadrado y me queda 3. Con este, 4T1 sumados, ¿no? Y esto me da 392. Entonces T1 me va a dar igual a 392 dividido 4. Y aquí T1, pues vale, a ver, ¿cuánto sería? 9 por 4, 36, 8 por 4, 32, 98 newtons, ¿no? Ahí, por ejemplo, hemos hallado ya el T1. Entonces, el T2, ¿dónde podemos hallar el T2? Acá está el T2, ¿ya? Acá mismo lo vamos a hacer. T2 va a ser igual a raíz de 3 por T1, que sería 98. Y bueno, en este caso, este sería su resultado, ¿no? En newtons. Obviamente hay que multiplicar, ¿no? Por ejemplo, esta sería con la primera forma, que sería llevarla a un sistema de ejes cartesianos y hacemos la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. Vamos a ver una segunda forma, que es la siguiente. Fíjense, vamos a aplicar el teorema de Lamy, ¿ya? Vamos a aplicar el teorema de Lamy. Entonces, de la misma manera, entonces, teorema de Lamy. Entonces, fíjense, en esta figura,
Si nosotros hacemos el traslado, fíjense aquí algo más que se observa que no he visto, este es 30 y este es 30, y siendo este un triángulo, entonces obviamente la suma de sus ángulos tiene que ser 180. Eso de cálculo matemático no tendríamos que hacerlo, ¿no? Porque si este es 30 más 60 es 90, entonces, necesariamente tendría que ser 90. Entonces fíjense que es un triángulo rectángulo, ¿no ven? Entonces fíjense, una segunda forma colocaríamos, una segunda forma. Entonces vamos a aplicar el Lamy, ¿ya? Teorema de Lamy, así le pondremos. Teorema de Lamy, ¿ya? Entonces, ¿cómo aplicamos ese teorema de Lamy? Fíjense, lo que nosotros vamos a trasladar, esta tensión 1, fíjense, lo vamos a trasladar más o menos así. Esta es nuestra tensión 1. Y, no, es un poquito más oblicuo, perdón. Entonces, esta es la tensión 1, ¿no? Ahí, más o menos. ¿Ya? Entonces, y la tensión 2, fíjense, es esta. ¿No? Esta es la tensión 2. Y este es el peso, ¿no? Este es el peso. Obviamente, este peso ya vale 196 newtons, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora fíjense, si construimos aquí, como decíamos más antes en la línea roja, construimos una línea segmentada que era paralela al cielo raso. Entonces uno fácilmente se puede dar cuenta que este ángulo, si aquí era 30, este era 30, entonces esto es 30, ¿no? Y este para nosotros era 60 grados, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero fíjense que para que yo pueda aplicar el teorema de Lamy, yo necesito estos ángulos, ¿no? Entonces hemos dicho que aquí esto vale 90, entonces ahora vamos a ser más específicos, esto vale 90 grados. Obviamente que si este es paralela a aquella, entonces, y como el peso es perpendicular al piso, entonces esto vale 90. Eso quiere decir que 90 más 30 hacen 120, ¿no? Entonces esto vale 120 grados. Lo mismo aquí, fíjense, 90 más 60 hacen 150, ¿no? 150 grados, ¿no? Entonces, además, otra característica que se da en figuras geométricas cuando haces un giro completo, eso es 360, ¿no? La suma de estos tres, por ejemplo, debería de dar 360 grados. Entonces, ustedes pueden hacer la prueba, debe de dar 360 grados, ¿no? Entonces, tengo la tensión 1, la tensión 2 y el peso, y tengo sus ángulos. Entonces, ¿qué puedo aplicar? El teorema de Lamy, ¿no? Entonces, aplicamos el teorema de Lamy, ¿no? Y ese teorema de Lamy dice que la tensión 1 dividido el seno de su ángulo opuesto, que en este caso sería 150 grados, es igual a la tensión 2 sobre el seno de su ángulo opuesto, ¿no? Y esto es igual a esta tensión, a esta fuerza, que sería P, le vamos a colocar directamente, dividido el seno de 90 grados, ¿no? Ahora, recuérdese que también el seno de 90 grados vale 1, ¿no? Seno de 90 grados vale 1, ¿no? Entonces, esto vale 1, ¿no? Posiblemente en algún caso de algún ejemplo, no necesariamente va a ser 1, ¿no? No necesariamente va a ser ese 90, ¿no? Hay que tener cuidado ya porque es un ejemplo particular. Entonces, queremos hallar, digamos, la tensión 1, entonces podemos hacer lo siguiente, ¿no? Así, fíjense, T1 dividido seno de 150 grados igual a, en este caso sería 196, ¿no? Porque esto es 1. Entonces de aquí despejaríamos, entonces T1 va a ser 196 por el seno de 150 grados, ¿no? Si no me equivoco, seno de 150 grados en el plano, a ver, así estoy pensando, hasta aquí es 150, entonces faltarían 30, ¿no? Para 180. Como el seno es este lado, y el seno de 30 en este caso es 1 medio, entonces este vale 1 medio.
Entonces de ahí que tendríamos que T1 es 196 dividido entre 2. ¿Ya? O claro, ustedes sacan con calculadora, seno de 150 les va a dar un medio, ¿no? 0,5 les va a dar. Y entonces esa división nos da que el T1 vale 98 newtons, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, aplicando este caso, resolveríamos así. Y entonces para hallar el T2 haríamos lo propio, ¿no? Además, pues fíjense, tendríamos que T2 dividido seno de 120 grados es igual a 196, ¿no? De aquí despejamos, el T2 valdría 196 por el seno de 120 grados, ¿no? Entonces, aquí nos va a dar seguramente un valor. Bueno, estaba sacando hace rato, eso me da, si no me equivoco, 169,7 newtons, ¿ya? Entonces, este sería mi T2, ¿no? Entonces, observen que el teorema de Lamy, a diferencia del anterior, resulta más óptimo, digamos, ¿no? Una tercera forma que podríamos aplicar es la siguiente, fíjense. Situación que es posible, obviamente, ¿no? Entonces, esto sería por geometría. Por geometría. Entonces, ¿cómo haríamos? Fíjense. Agarramos el vector T1. Fíjense. Digamos este vector, a ver, con ustedes vamos a hacer, fíjense. Agarramos ese vector T1. Bueno, en este caso solamente tenemos que darnos una forma nomás, ¿no? Entonces, esto es T1, ¿ya? Y voy a agarrar el peso. Bueno, a ver, T2, digamos, ¿no? Tenemos que hacer coincidir punta con cola, hemos dicho. Entonces vamos a agarrar el vector T2 y le vamos a dibujar aquí. Entonces ese vector T2 va a ser así. Y entonces este es para mí el T2, ¿no? Ese es el vector T2, ¿ya? Entonces hemos dicho que entre ambos, si esto yo extiendo, ¿no? Si este es T2, entonces forma 90 grados, ¿no? Entonces eso quiere decir que este es 90 grados, primero, ¿no? Ahora vamos a agarrar el peso, ¿no? Y el peso es vertical. Y vamos a hacer coincidir su cola con T1. Entonces aquí le vamos a dibujar el T1, el peso. Pero fíjense que en este caso, como tratándose de un tratamiento analítico, le voy a dibujar así, ¿ya? Este para mí es el peso. No le va a cambiar porque finalmente no sabemos, bueno, aunque tenemos aquí, pero si hacemos una comparación, obviamente el peso más grande, porque el peso es de 196 newtons, ¿no? En cambio el T1, por ejemplo, es más pequeño, 98, y el T2 es mediano, digamos, 169, ¿no? Entonces el T2 le vamos a extender. Entonces le extendemos, pues como que hacemos coincidir eso, ¿no? Punta con cola, ¿no? Entonces, como decíamos en la explicación, ¿cómo distinguiríamos estos ángulos para poder trabajar, digamos, en la parte trigonométrica? Entonces, una forma es, por ejemplo, como aquí, eso extendido. Entonces, fíjense que aquí, para poder determinar el 120, tiene que ser T1 con P, ¿no? Entonces, este es T1 y este es P. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a hacer la extensión? No nos alcanza aquí por la pizarra, ¿no? Mejor hagamos P con T sub 2, ¿ya? Entonces, P con T sub 2. Entonces, estos dos vectores tienen que actuar. Entonces, a ver, ¿cuál le vamos a extender? Le vamos a extender P con T sub 2, ¿no? Entonces, este vamos a extender, ¿ya? Entonces, esta parte lo extendemos, ¿no? Entonces, este sería P, digamos, y con T sub 2, P con T sub 2, forma 150 grados, ¿no? Ese ángulo forma, ¿no? Si ustedes comparan es el mismo. Pero por ángulo llano, esto vale 180, menos 150, entonces esto vale 30 grados. Como este vale 90 y este vale 30, entonces necesariamente este vale 60, ¿no? Entonces, nosotros queremos averiguar, este es T1,
y este es T2, ¿no? Digamos, aquí lo podemos anotar su notación porque son sus módulos, ¿no? Y este, claro, es 196, ¿no? Que era el peso, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo haríamos? Fíjense, ya no aplicaríamos el teorema de Lamy ni la sumatoria. Simplemente aplicaríamos trigonometría, ¿no? Entonces, aquí podemos aplicar, fíjense, ya sea el seno o el coseno, ¿no? Si yo aplico el coseno de 30 grados, fíjense, aquí, acá, ¿no? El coseno de 30 grados va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa sería 196. Entonces, de aquí, claro, el T2 va a ser igual, ¿no? El T2 va a ser igual a 196 por el coseno de 30 grados, ¿no? El coseno de 30 grados, ¿cuánto vale? Este vale raíz de 3 sobre 2, ¿ya? El T2, 196. A ver, ¿no? Yo hago de este triangulito, 30, esto para mí es 60, 1, 2, raíz de 3, ¿ya? El coseno de 30 grados es cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces esto es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Y esto dividido entre este va a ser 98 por la raíz de 3. Y seguramente que nos va a dar este valor, ¿no? 169,7 newton. Seguro que nos va a dar eso, ¿no? Entonces ese va a ser el valor de T2, ¿no? Para el caso de T1 podemos hacer algo similar, ¿no? Para el caso de T1 podemos emplear, digamos, el seno de 30, ¿no? El seno de 30 grados, bueno, aquí le colocaremos además. El seno de 30 grados es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces esto es T1 dividido 196. Y de aquí tengo que T1 es igual a 196 por el seno de 30 grados, ¿no? Y claro, esto entonces va a ser 196, el seno de 30 grados es 1/2 y esto me da claramente 98 newtons, ¿no? Ahí estaría solucionado, por ejemplo, en el caso de T1. Entonces observen que no es la única forma, ¿no? Esta puede ser la forma más resumida, si quieren. Pero si no fuera, digamos, un triángulo rectángulo, puedes dar un triángulo no necesariamente rectángulo, y entonces aplicaríamos el teorema de los cosenos, por ejemplo, ¿no? Si alguien es bastante ágil y se acuerda del teorema de los cosenos, puede hacer ese traslado, ¿no? O, como han visto más antes, el teorema de Lamy, o si no, la suma de fuerzas en X por descomposición, ¿no? Y la suma de fuerzas en Y por descomposición. ¿Alguien tal vez alguna duda por ahí que tenga? Sí, Sí, dime, por favor. licenciado, una consultita. ¿Por Sí. qué no se toma lo que es la tensión T en lo que es en el peso? Esa parte, por favor. En esta parte, ¿no ve? Ya. Entonces, bueno, en realidad el tratamiento se puede hacer en realidad, ¿no? Deberíamos de haberlo hecho, pero eso, digamos, en esta parte voy a leer. Ya. Si tomaríamos, como está en equilibrio, no tiene aceleración vertical en este caso, va a ser T menos P, así sería, ¿no? T menos P sería, aplicando la segunda ley de Newton, la aceleración es cero, porque este fenómeno físico es estático, entonces su aceleración es cero, por lo tanto esto es cero, ¿no? Y ahí es el mismo T, ¿no? Me refiero a esta tensión. Entonces, en vez de manejar esta tensión como el peso, si ya no lo podemos cambiar, perdón, manejaríamos como T al ser el mismo T. Por eso es que, digamos, en todos los cálculos analíticos no se ha manejado el T, sino el P directamente, porque exactamente era el mismo, ¿no? Por esa situación ha sido, querido estudiante. ¿Está bien? ¿Ya? Bueno, a ver, ¿qué más? Estas tres que he desarrollado simplemente es para poder visualizar la situación y que no es nada, como les digo. Entonces vamos a completar ahora
el temario que nos faltaba, que era la parte de fuerzas elásticas y las fuerzas centrípetas, que no lo hemos abordado con detalle o no lo hemos especificado. Ese marco eso vamos a desarrollar, ¿ya? Ya. Aquí, por si acaso, vamos a tener mucho cuidado con este signo, ¿ya? Con este signo. Ya. En los problemas cuando se plantean, normalmente este es un problema, ¿cómo se dice? Es una confusión con el signo. Espero que en la explicación se comprenda con claridad, pero quiere decir que este signo menos solo está indicando que la fuerza elástica va a tener dirección contraria a la deformación, al X, ¿ya? Por ejemplo, fíjense que este X a este lado, si alguien piensa en un eje cartesiano, digamos así, ¿no? Así. Entonces, este X, digamos, a este lado se vuelve positivo, ¿no? En cambio, la fuerza elástica que va a apuntar hacia este lado, la fuerza elástica que apunta a este lado, porque hemos dicho que el resorte se resiste al estiramiento, digamos, en este caso, se resiste, pues quiere volver a su estado original, en el hecho de. Entonces, y si la deformación o el estiramiento ha sido hacia este lado, entonces posiblemente si esto es positivo, entonces esto va a ser negativo, ¿no? Mucho depende de la deformación, ¿ya? Por ejemplo, si digamos acá, porque fíjense, este resorte está colgado, y aquí le colocamos una masa, este se ha ido hacia abajo, entonces este caso, digamos, es negativo, extremos de abajo. Entonces, el resorte al querer volver hacia arriba, entonces ya no va a tomar negativo, sino va a ser positivo, ¿ya? Entonces, mucho depende, digamos, del fenómeno físico para colocarle un menos o un más. Pero generalmente en este tipo de problemas que vamos a hacer ahorita, todos son alargamientos, todos son estiramientos, entonces toditos van a tomar valor positivo. Ya, a ver, hay una parte que, para esta parte de estática, vamos a analizarla, que tiene que ver con la fuerza elástica. Obviamente que este problema que lo hemos manifestado al inicio del capítulo de dinámica, no lo hemos manejado como problemas propiamente, porque su intervención en el carácter de su fenómeno físico como tal actúa con equilibrio, de acuerdo a su alargamiento o a su comprimiento de este tipo de muelles o resortes, ¿no es cierto? Entonces, en ese marco vamos a analizar algunas situaciones que se pueden dar para esta fuerza elástica. Entonces, observen, bueno, aquí dice problemas de fuerza elástica, ¿no? Vamos a tocar 4 casos, fíjense. La fórmula para la fuerza elástica, les recuerdo que era menos K por X, ¿no? Donde este signo menos solo indica que la fuerza elástica tiene sentido contrario a la deformación. Es decir, cuando se alarga, aquí por ejemplo, cuando aquí hay alargamiento, ¿no? Esto, y no sé si deben acordarse, este es un alargamiento y este es estamos comprimiendo, ¿no? Comprimir le pondremos, a ver, en este caso, ¿no? Entonces, cuando hay alargamiento, obviamente la fuerza elástica intenta regresar a su posición natural y a esto se le llama la fuerza elástica. Pero cuando se le comprime, la fuerza elástica intenta regresar a su posición original y a esto se le llama la fuerza elástica. Entonces, el signo menos solo está indicando que esta fuerza elástica va a tener sentido contrario a la deformación. Esta es la deformación, ¿no es cierto? Entonces, la deformación acá, fíjense, por ejemplo, está siguiendo este sentido, ¿no? Lo estamos alargando a aquel lado. Entonces, este es el sentido en este caso del alargamiento, ¿no? Entonces es contrario, dice, ¿no? Ahora, cuando llevamos a este lado este comprimiento, entonces la fuerza elástica simplemente es la contraria a esta. Solamente eso está indicando el signo. Cuando nosotros trabajamos ya en problemas, este signo menos desaparece cuando dibujamos las fuerzas que intervienen en ese fenómeno físico.
y solamente le dibujamos al lado contrario de la deformación, ¿no? Como aquí dice, ¿ya? Entonces, una vez ubicado como fuerza, entonces ya le manejamos en su fórmula con el signo positivo, ¿no? En el caso del alargamiento. Y posiblemente cuando haya comprimiento con signo negativo. Pero esta es una fórmula general que era la ley de Hooke, ¿no? Como hemos especificado. ¿Quién es K? Es una constante de recuperación del muelle, ¿no? Es la dureza o el material con lo que se opone al alargamiento o al comprimiento. Entonces, esta es una constante que se le hace obviamente a través de experimentación y se obtiene esta constante de estos resortes o muelles, ¿no? ¿Ya? Además también aquí, en esa oportunidad no hemos mencionado, pero la fuerza elástica es una fuerza variable, no es una fuerza fija. Entonces, como tal, depende de su formación. Fíjense que si esta la vemos como función, este X es variable, porque tiene que ver con la deformación, ¿no? Cuando decimos que se deforma en un alargamiento, cuando se corre una distancia, ¿no? Es decir, se deforma el cuerpo. Pero esa deformación, justamente, es variable. Puede alargarse, digamos, por decir, en una primera instancia, puede alargarse en otra instancia y en otra instancia, dependiendo del fenómeno físico, ¿ya? Ya sea que se alarga o ya sea que se comprima. A ver, ahí atiendan, esta fuerza elástica, cuando dice que es variable, dice que en realidad adopta esta situación. A ver, fíjense. Ya, acá, fíjense, se observa lo que voy a ensayar, ¿no? Esta fuerza elástica dice que es variable. Entonces, ¿cuándo es variable? Porque en esta partecita, digamos, en este ejemplito, ¿no? Digamos, aquí tienes el resorte colgado, ¿no? Entonces, y aquí está el peso, ¿no es cierto? Entonces, puede sufrir, digamos, un alargamiento y puede intentar volver también hacia arriba, ¿no? De acuerdo al peso. Es decir, en realidad va a tener un movimiento de arriba hacia abajo, ¿no? O simplemente por su fuerza, por la fuerza de la elasticidad, puede tener un alargamiento, pero puede ir creciendo poco a poco, dependiendo de la elasticidad que tiene este resorte, ¿no? O este muelle. Entonces, puede sufrir cambios. Es decir, este X, que es el alargamiento, el estiramiento, resultaría ser variable, ¿no? Ahora, ¿por qué lo estamos tocando en esta parte? Porque como el tema es estática, entonces nosotros estamos asumiendo que este tipo de fenómenos están quietos, no se mueven. Que una vez, digamos que en este caso 2, digamos, colocas el bloque y está en un plano inclinado, obviamente que la primera vez esto va a generar un vaivén, ¿no es cierto? Aquí, si de este lado, un vaivén va a generar, hasta que va a llegar un momento que se va a estacionar, ¿no? Nosotros estamos analizando el momento en que esto está totalmente estático. Es decir, nosotros su alargamiento ya lo vamos a tomar como una constante. Es decir, ese alargamiento que es X ya es fijo para nosotros. Entonces, ¿cuándo es variable? Cuando va a hacer un vaivén, es decir, va a cambiar a cada momento. Pero nosotros ese caso no estamos considerando. Ese caso en la física tiene su tratamiento propio, que se llama el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple. Pues este es un tema que tiene que ver un análisis posterior a este tipo de fenómenos. Nosotros estamos tomando el caso constante, ¿ya? Entonces, bueno, aquí dice, ¿no? En nuestro caso la deformación no va a variar, ¿no? Entonces, para tomarlo en cuenta, por favor, ¿ya? Está claro, ¿no? Esa parte. Va a tener sentido contrario a la deformación. Esta es la deformación, ¿no es cierto? Entonces, la deformación acá, fíjense, por ejemplo, está siguiendo este sentido, ¿no? Lo estamos alargando a aquel lado. Entonces, este es el sentido del
en este caso del alargamiento, ¿no? Entonces es contrario, dice, ¿no? Ahora, cuando llevamos a este lado este comprimiento, entonces la fuerza elástica simplemente es la contraria a esta. Solamente eso está indicando el signo. Cuando nosotros trabajamos ya en problemas, este signo menos desaparece cuando dibujamos las fuerzas que intervienen en ese fenómeno físico y solamente le dibujamos al lado contrario de la deformación, ¿no? Como aquí dice, ¿ya? Entonces, una vez ubicado como fuerza, entonces ya le manejamos en su fórmula con el signo positivo, ¿no? En el caso del alargamiento. Y posiblemente cuando haya comprimiento con signo negativo. Pero esta es una fórmula general que era la ley de Hooke, ¿no? Como hemos especificado. ¿Quién es K? Es una constante de recuperación del muelle, ¿no? Es la dureza o el material con lo que se opone al alargamiento o al comprimiento. Entonces, esta es una constante que se le hace obviamente a través de experimentación y se obtiene esta constante de estos resortes o muelles, ¿no? ¿Ya? Además también aquí, en esa oportunidad no hemos mencionado, pero la fuerza elástica es una fuerza variable, no es una fuerza fija. Entonces, como tal, depende de su formación. Fíjense que si esta la vemos como función, este X es variable, porque tiene que ver con la deformación, ¿no? Cuando decimos que se deforma en un alargamiento, cuando se cose una distancia, ¿no? Es decir, se deforma el cuerpo. Pero esa deformación, justamente, es variable. Puede alargarse, digamos, por decir, en una primera instancia, puede alargarse en otra instancia y en otra instancia, dependiendo del fenómeno físico, ¿ya? Ya sea que se alarga o ya sea que se comprima. Luego, es decir, que el fenómeno físico que estaría ocurriendo hace que su aceleración cambie de ese fenómeno físico. Cuando ocurre eso, entonces la física le brinda un estudio particular a esto, que en el caso de la física se llama el movimiento armónico simple. Pero nosotros en nuestro caso no vamos a tomar en cuenta esa variable, sino la deformación para nosotros no va a variar, ¿ya? No lo vamos a tomar como tal. Es decir, que cuando el objeto se va a deformar, ahí se va a quedar. O sea, no va a estar cambiando, subiendo, no va a estar variando, en otras palabras, ¿ya? Entonces este resorte teniendo una longitud original L, entonces alargamiento se le llama cuando se estira y recorre un desplazamiento X, y a esto le llamamos deformación, ¿no? Cuando se le comprime, entonces este cuerpo ha sufrido una deformación y este desplazamiento X. Entonces esa es su formulita, ¿no? Veamos algunos casos, fíjense. En el caso de este fenómeno físico, fíjense, de este sistema mecánico. Imaginémonos que para este solamente vamos a hacer, fíjense que está colgado aquí una masa que está soldado a un resorte, ¿no? A un muelle. Originalmente, este resorte tenía una longitud L. Entonces, obviamente que al colgar la masa, entonces ya ha sufrido un alargamiento, ¿no? Entonces le vamos a llamar a esto X. Entonces, para resolver este tipo de problemas con la fuerza elástica, lo primero, al igual que hemos hecho en la parte de dinámica, tenemos que dibujar todas las fuerzas que intervienen en este fenómeno físico. Entonces, como tal, fíjense, hemos dicho que nosotros, esta masa tiene un peso que va dirigido hacia el centro. Pues este es el peso, que sería M por G. Y este resorte, por definición, siendo una fuerza elástica, intenta retornar a su posición original. Entonces, aquí estaría nuestra fuerza elástica, ¿no? Esa sería nuestra fuerza elástica. Ahora, esta fuerza elástica, teniendo aquella fórmula, fíjense, la fuerza elástica, que va a ser menos Kx, a través de su deformación, la deformación está yendo hacia abajo, ¿no?
Entonces, como es contraria, por ejemplo, este va a ser positivo. Entonces, este tendría que ser, por decir, negativo. Entonces, así le va a cambiar su signo, fíjense. Entonces, le tomamos, digamos, a este lado positivo y a este lado negativo, ¿no es cierto? Porque ¿dónde va a ir el movimiento? Va a ir hacia abajo, ¿no es cierto? En ese sentido, entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, fíjense, bueno, en realidad en este fenómeno físico, a cualquier lado se podría tomar, pero si el peso baja así y esta es la deformación, entonces como su signo está yendo junto con este, entonces este va a tener un signo, digamos este va a ser negativo, entonces este va a ser positivo. Entonces, así que este signo menos va a desaparecer, ¿no es cierto? Fíjense que en este fenómeno físico ya no existen más fuerzas que analizar. Entonces, sus ecuaciones simplemente serían así, ¿no? Entonces va a ser la fuerza elástica menos el peso es igual a masa por aceleración. Pero en este caso, como hemos dicho que solamente la deformación no la vamos a hacer variar, no va a tener una variación, entonces este sistema está en equilibrio, entonces, por lo tanto no tiene aceleración, entonces esto es cero, ¿no? Entonces de aquí que la fuerza elástica entonces sería exactamente el peso. Y si nosotros reemplazamos, fíjense, con esa situación que les dije, ¿no? Que el signo, una vez ya ubicado a la fuerza, entonces lleva el signo positivo, entonces esto será M por G, ¿no? Obviamente que de esta relación ya podemos hacer cálculos referente a lo que nos pide el problema, como que lo vamos a hacer a continuación, ¿ya? Tenemos un caso 2, fíjense. En este caso 2, lo mismo, tenemos un resorte que está soldado, digamos, a una parte sólida, pero está en un plano inclinado. Obviamente que el movimiento está yendo hacia este lado, ¿no es cierto? Pero ojo que cuando hemos dicho que la deformación no va a variar, ya tiene un alargamiento, ¿no es cierto? Ya tiene un alargamiento. Entonces, ese alargamiento, entonces, ya me está diciendo que la fuerza elástica va a ser contraria a ese alargamiento. Entonces, de igual manera que en este caso, le vamos a dar el valor positivo. Entonces, pero aquí hay una masa, un cuerpo de una masa M que está actuando, ¿no es cierto? Entonces, dibujamos las fuerzas dibujamos, y entonces tenemos lo siguiente, fíjense, como siempre hemos dibujado la normal, ¿no? La fuerza normal, tenemos el peso, con este mismo, fíjense, el peso, y luego tenemos el peso de la masa, M, y luego fíjense, aquí en este fenómeno físico incluso podemos considerar el rozamiento, ¿no es cierto? Acá estará la fuerza elástica, que se resiste a la deformación, y además que si este va a bajar cuando se ha alargado, tiene una fuerza de rozamiento, y el movimiento hacia este lado, entonces tiene una fuerza de rozamiento, ¿no es cierto? Dirigida a ese lado. Entonces, en este caso, fíjense, ya no tenemos ninguna otra situación. Pero para ahorrarnos tiempo y espacio, vamos a dibujar ahí la descomposición del peso. Entonces, la descomposición del peso va a ser esta, que sería P sub X, y para el eje Y, esto va a ser P sub Y, ¿no es cierto? Entonces, podemos escribir sus ecuaciones, digamos, distinguiendo esa situación. Entonces tendríamos lo siguiente, fíjense, como el movimiento está de este lado, entonces P sub X menos fuerza de rozamiento menos fuerza elástica. Entonces, como hemos dicho que va a permanecer en equilibrio, vamos a respetar su alargamiento. Entonces este va a ser masa por aceleración, que en este caso va a ser 0, ¿no es cierto? Y para el caso de la vertical va a ser normal menos P sub Y es igual a 0 también, ¿no es cierto? Obviamente aquí podemos reemplazar sus fórmulas para este fenómeno físico, entonces podemos hallar todas las condiciones que me ha brindado el problema, ¿no? Podemos hacer algunos. Por ejemplo, aquí está el ángulo θ, ¿no? Ahí está el ángulo θ. Entonces, el P sub X, por ejemplo, será, el P sub X va a ser igual a P por el seno de z
el P sub Y, bueno, aquí ya estoy reiterando esta parte, va a ser P por el coseno de θ, y la fuerza elástica, en este caso, la fuerza elástica va a ser K por X, ¿no es cierto? Dependiendo del problema y cómo nos dan los datos, vamos a poder reemplazar y resolver este caso, ¿no es cierto? Ahora, observemos un tercer caso. En este tercer caso, fíjense, se está aplicando, bueno, se tienen dos masas, dos cuerpos de masas M1 y M2, y de por medio está soldado entre ambas un resorte, un muelle. Obviamente que si aplicamos una fuerza a este lado y este tiene rozamiento, entonces este resorte o muelle se va a estirar, ¿no es cierto? Va a haber un momento que este le va a aguantar hasta que todo el sistema se va a mover. Pero hemos dicho nuevamente que vamos a respetar la deformación, no vamos a hacer que varíe. Es decir, este muelle ya está alargado. Y cuando va a llegar un momento cuando se empiece a mover esta masa, entonces en ese momento el alargamiento va a permanecer. O sea, no va a variar, en otras palabras, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ese fenómeno físico, hacemos de nuevo dibujamos de nuevo las fuerzas que intervienen. Entonces tendremos la normal 1, su peso, ¿no es cierto? Aquí también tenemos una normal 2, su peso, y las fuerzas de rozamiento, ¿no es cierto? Y esas fuerzas de rozamiento son las siguientes. Esas fuerzas de rozamiento son las siguientes. Ya, a ver, perdón. Entonces, esas fuerzas de rozamiento que intervienen, entonces van a ser de la siguiente manera. Fíjense, en principio, cuando le jala, este resorte jala allá, entonces la fuerza elástica se resiste, ¿no? A ver con qué color vamos a dibujar. Fíjense, cuando esta masa le jala a esta masa, entonces aquí la fuerza elástica se resiste, entonces está en ese sentido. Esta sería la fuerza elástica, ¿no? Pero cuando este muelle le intenta jalar, va a hacer lo propio, ¿no? Entonces aquí también se va a replicar la fuerza elástica. Este problema más o menos estaría funcionando como las cuerdas, ¿no? Como las tensiones en las cuerdas. Entonces aquí también podemos dibujar las fuerzas de rozamiento, ¿no? Entonces si el movimiento va hacia este lado, entonces aquí hay una fuerza de rozamiento, 1, y aquí también lo propio, ¿no? Aquí hay una fuerza de rozamiento, 2, obviamente, ¿no? ¿Qué otras fuerzas más intervendrían? Entonces, fíjense, no habría más, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros ahora es escribimos sus ecuaciones y entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces, para la masa 1, en la masa 1 tendríamos el movimiento está hacia ese lado, fuerza menos fuerza elástica menos fuerza de rozamiento, 1. Entonces va a ser a la masa 1. Bueno, en este caso, fíjense que en el sistema mecánico va a moverse, ¿no? Entonces ya hay una aceleración, ¿no? Pero va a tener la misma aceleración, obviamente, ¿no? Aceleración, y en las verticales va a ser normal 1 menos P sub 1 es igual a 0, ¿no? En el caso 2, es lo propio, ¿no? Para la masa 2. Entonces tenemos que, bueno, acá lo vamos a hacer, por favor, vamos a ganar espacio para aquel. Entonces tendremos el siguiente sistema, ¿no? Como el movimiento está hacia ese lado, entonces va a ser fuerza elástica menos fuerza de rozamiento 2 es igual a masa 2 por aceleración, que es la misma, dijimos, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos que la normal 2 menos el P sub 2 es igual a 0. Entonces, al igual que en los tratamientos que hemos hecho para planos horizontales y planos inclinados, de aquí podemos hacer los despejes correspondientes, ¿no? Pero a tener en cuenta que las fuerzas de rozamiento obviamente van a ser
el mu sub k siendo, digamos, un movimiento cinético por su normal, ¿no? Entonces esto, tomarlo en cuenta. Además que tenemos ya una otra formulita que es la fuerza elástica es menos k por su deformación, ¿no? De acuerdo al planteamiento del problema, vamos a poder establecer las relaciones necesarias para hallar algún dato que nos solicite el problema, ¿ya? En el caso en el cuarto caso, entonces fíjense, aquí tenemos un eje al cual hemos soldado un resorte y en su extremo final es un cuerpo de masa m, ¿ya? Al cual se le está haciendo girar en una circunferencia, ¿no? Está girando y está anotando una circunferencia. Entonces, el movimiento podrá ser, digamos, hacia aquel lado, digamos, pero al hacer el movimiento de este cuerpo, obviamente este cuerpo intenta salirse y irse en línea recta, ¿no? Pero ¿quién no le deja? Es justamente el resorte. Pero el resorte aquí ya se ha alargado. Entonces, nuevamente, como hemos dicho en este caso, vamos a respetar la deformación, es decir, va a mantener un alargamiento constante. En ese caso va a describir una circunferencia, ¿no? Si nosotros dibujamos este pequeño detalle que está aquí con el resorte, tendremos más o menos lo siguiente, fíjense. Aquí estaría nuestra masa, ¿no? Nuestra masa. Entonces, y aquí está el resorte, ¿no? Aquí están nuestros resortes. Entonces, analizamos las fuerzas que intervienen. Al alargarse esto, entonces está denotando una fuerza elástica contraria a la deformación, ¿no? Como está alargada, entonces va a intentar retornar a su posición, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, aquí estaría la fuerza elástica. Y dibujamos también de la misma manera, este va a tener una normal y este va a tener un peso, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, acá lo que no estamos haciendo, creo que pensemos que esto, por ejemplo, se encuentra en un plano, digamos, ¿no? En un plano se encuentra, ¿no? En un plano. Entonces, cosa que, digamos, que se va a apoyar, digamos, en algo que está girando, ¿no? ¿Ya? Porque en el aire sería otra cosa, ¿no? Pero de todas maneras, vale la expresión, ¿no? ¿Y cuáles serían sus formulitas? Fíjense, la fuerza elástica, fíjense, la fuerza elástica, en este caso, exactamente va a ser la fuerza centrípeta. Porque la fuerza centrípeta es esta, ¿no? La fuerza centrípeta es una fuerza que apunta hacia el centro de la circunferencia y se denota por C, ¿no? Y que justamente está en el radio, en la línea de acción del radio que le está marcando, digamos, a ese radio, ¿no es cierto? Es la fuerza centrípeta. Entonces, en este caso, la fuerza elástica coincide con la fuerza centrípeta. Y en el caso de la normal y el peso, tendremos normal menos peso es igual a 0, ¿no? Entonces, observen que al calcular, digamos, la fuerza elástica, en este caso va a ser la misma fuerza centrípeta, ¿no? Obviamente, de acuerdo, digamos, al problema planteado, podemos encontrar algunos datos que nos pide el problema. ¿Ahí tienen alguna consulta, alguna duda? Sí, adelante. Fuerza de rozamiento en el ejemplo. El 3. ¿No? Entonces, se supone que en esta parte, entonces, cuando aquí se está aplicando una fuerza, entonces, en este sentido es el movimiento. Obviamente, ¿no? Entonces, hemos dicho que cuando este resorte ya se ha estirado, entonces este fenómeno físico ya está en movimiento, está avanzando. Este fenómeno no tiene que ver con la parte de estática, porque hay una aceleración, ¿no? En cambio, en cuestiones de estática, en el tema de estática, ya vendría en la parte de los ejercicios de dinámica, ¿no? Entonces, en ese marco, como hay movimientos de este lado, obviamente que hay una fuerza de deslizamiento que se va a oponer a ese movimiento en ambos cuerpos, ¿no? Por eso hemos denominado fuerza de deslizamiento 1 y fuerza de deslizamiento 2 en ese sentido.
esa dirección que está yendo, esa fuerza que se opone al movimiento, ¿no? En cambio, cuando este cuerpo, digamos, le jala a este cuerpo en el estiramiento, este resorte intenta volver a su posición original, entonces por eso se llama esto fuerza elástica, ¿no? La fuerza que no le permite estirarse, digamos. Entonces, lo mismo en este sentido, ¿no? Cuando le ha jalado, entonces al principio, cuando se va a mover, entonces el resorte también se va a oponer a ese movimiento, ¿no? Pues intenta retornar a su posición original. Entonces, en este caso, las dos son fuerzas elásticas, no es la misma. En este ejemplo particular, si valdría la expresión, esta fuerza elástica, este resorte, en realidad estaría siendo casi el mismo tratamiento que una cuerda en tensión. Porque si esto fuera una cuerda, entonces este se llamaría tensión y este se llamaría tensión, ¿no? Y estaríamos en el mismo caso. ¿Cuál sería la diferencia? Que la fuerza elástica tiene una formulita, ¿no? Y sería esta, ¿no? Obviamente que de acuerdo al planteamiento de un problema nos van a dar esta constante de elasticidad o posiblemente la deformación, ¿no? ¿Ya? Entonces, simplemente eso nomás se ha marcado para las fuerzas de deslizamiento, por si acaso. Aquí, antes de darte la preguntita última que no te he entendido, aquí lo que falta es también especificar cuál es la unidad de medida de esta constante de elasticidad. La unidad de medida de la constante de elasticidad, como aquí son constantes de recuperación del muelle o constante de elasticidad, o también se llama constante de alargamiento del resorte, que se denomina por K. Entonces, su unidad de medida es el Newton por metro, ¿ya? Aquí la anotaremos. Es el Newton por metro, ¿ya? Esta es su unidad de medida, por si acaso, de la constante de elasticidad. Y es obvio, ¿por qué? Porque este X en el sistema internacional, como es una distancia, es un desplazamiento, este se mide en metros, ¿no? Este se mide en metros. Entonces, este necesariamente tiene que ser el Newton sobre metro. Necesariamente, ¿no? Que así metro con metro se anula, entonces la fuerza que tenemos aquí estaría medida en Newton. Ya, eso para aclaración. ¿Cuál sería la consulta? Por si acaso del signo, les repito, ¿no? ¿Por qué aquí se ha tomado positivo y no negativo? Alguien puede decir, ¿no? ¿Por qué se ha tomado aquí positivo? Porque fíjense como el movimiento está hacia abajo, ¿ya? Y tratándose de un fenómeno estático, entonces como está hacia abajo y hacia arriba nosotros conocemos que es positivo, entonces la fuerza elástica necesariamente tiene que ser positiva, porque la deformación es negativa. Está yendo hacia abajo, así que está yendo hacia arriba, ¿no? Por eso dice, el signo menos solo indica el sentido contrario que tiene la deformación, hablando de la fuerza elástica, ¿no? Por eso se le ha tomado positivo. Ya, ahí dice, fíjense, un cuerpo de 100 kilogramos, de masa obviamente, ¿no? Viene colgado, dice, en un resorte, ¿no? Viene colgado en un resorte que se estira 20 centímetros, ¿no? Pues calcula la constante de elasticidad o la recuperación del muelle, ¿no? Lo que no le permite estirarse. Además, dice, si se tiene colgado otro cuerpo, diría, ¿no? Un cuerpo de masa igual a 70 kilogramos, ¿cuánto será su deformación? Bueno, este caso, en el párrafo donde dice además, es otro planteamiento, ¿no? El planteamiento es bastante corto, fíjense, solamente son 2 líneas. Entonces, solución. Entonces dice, viene colgado, dice, ¿no? Se supone que tenemos lo siguiente, ¿no? Digamos, fuera, digamos, el tumbado o una parte superior. Entonces de aquí colgamos un resorte, ¿no? Más o menos ahí ya sí es suficiente. Y aquí colgamos una masa, ¿no? Una masa M, le vamos a llamar, ¿ya? Entonces, nosotros solamente en este fenómeno que está ocurriendo, hemos dicho que ya esta parte ya así, ya es fija para nosotros, es decir, está estático, no se mueve, ya ha habido un alargamiento, ¿no?
Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es dibujar las fuerzas que intervienen. Obviamente que el peso está hacia abajo. Y la otra fuerza es, como este se ha estirado el resorte, entonces intentan volver a su forma original, hemos dicho. Y entonces, esta es esa fuerza que intenta volver a su originalidad. Y a esa le hemos llamado fuerza elástica. ¿Ya? Y en este fenómeno, que ya no podríamos distinguir otras fuerzas que intervienen, ¿no? Ya no podemos distinguir. Salvo, digamos, que este esté apoyado en el piso, qué sé yo, ¿no? Entonces puede ser, digamos, ese marco u otro fenómeno. Pero en este caso simplemente es esto. Entonces, podemos escribir nuestros datitos. Va a ser bastante simple, fíjense. Tenemos un cuerpo de masa igual a 40 kilogramos. 100 kilogramos, perdón, 100 kilogramos. Luego dice, se estira 20 centímetros, es decir, que ha sufrido una deformación. Entonces, nuestra deformación, que está denotada por X, vale 20 centímetros, ¿no? Pero como estamos en el sistema internacional, entonces esto vale 20 sobre 100, ¿no? Eso es 0,2 metros, ¿no? En el sistema internacional. ¿Qué dato más tenemos? Fíjense, no tenemos ningún dato más, ¿no? Entonces, lo que nos permite, lo que nos pregunta es, calcule la constante de elasticidad. Entonces, me está diciendo cuánto vale K, me está diciendo, ¿no? Esa es la constante de elasticidad o recuperación del muelle también se llama, ¿no? Entonces, una vez que tengo yo estos datos, entonces ahora voy a aplicar allá mis conceptos de dinámica, o en este caso estática. Entonces, le tomo a este lado positivo y a este negativo, ¿no? O puede ser al revés también, ¿no? En este caso no le va a incluir, porque vamos a aplicarle la condición de equilibrio que dice que la sumatoria de fuerzas es cero, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, entonces tendríamos así que la fuerza elástica menos el peso, entonces como no hay aceleración y está estático, entonces esto es cero, ¿no? Y de ahí que viene que la fuerza estática es el peso. Pero la fuerza estática, como hemos tomado, la deformación está hacia abajo, entonces la fuerza elástica está hacia arriba, entonces de acuerdo a su formulita, entonces este es K por X, ¿no? Incluso ustedes mismos ya pueden colocar en un ejercicio de este tipo, ya le pueden colocar K por X, ¿no? Ya le pueden colocar ahí K por X. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Fíjense que K por X sería igual a masa por gravedad, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué me permite? ¿Qué me está preguntando? Sobre el K, obviamente, ¿no? Entonces yo despejo el K, entonces va a ser masa por gravedad dividido, en este caso, X, ¿no? Entonces lo despejo y hago mis reemplazos correspondientes, ¿no? Vamos a ver acá, lo vamos a acabar. Entonces la constante de elasticidad va a ser masa, que es 100 kilogramos, 100 por la gravedad, que en este caso sería 9,8, dividido la deformación, pero la deformación era 20 centímetros, pero en el sistema internacional es 0,2. 4.900. 4.900, gracias. Ahora hemos dicho que he hecho la aclaración respectiva. Se mide en newtons por metro, ¿ya? Newtons sobre metro, si quiere, si alguien entiende mejor. Entonces, esta sería nuestra constante de elasticidad. Bastante simple, ¿no es cierto? Entonces, lo único que hay que tener cuidado es simplemente otorgarle el signo al KX, simplemente, ¿no? Ya. Ese es en el caso, inciso A, le pondré, digamos, esta parte, ¿ya? Es en el caso del inciso A, digamos. Nuestro inciso A sería este, ¿no? Y el inciso B, a este le vamos a colocar el inciso B, sería de la siguiente manera. Dice, además, si se tiene colgado, bueno, no está bien especificado, ¿no? Si se tendría colgado un cuerpo de masa igual a 70 kilogramos, ¿cuál será su deformación? Dice. Entonces, ya me está mencionando un problema similar, pero que la masa en este caso ya sería, este es el caso A, ¿no? En el caso B, la masa dice que tiene que ser igual, dice 70 kilogramos, ¿no? Es su masa, ¿no? Y obviamente, fíjense,
ya no tendríamos el estiramiento, obviamente, ¿no? Porque me está diciendo cuál es su deformación, o sea, la deformación la tendríamos, ¿no? Y en este caso la constante de elasticidad es una constante, es decir, que por experimentación ya se saca la constante, en este caso nuestra constante es 4.900. Entonces, este K para nosotros vale 4.900 newton por metro, ¿no? ¿Qué más tendríamos? Masa, K, y tendríamos el mismo análisis, ¿no es cierto? Aquí me están preguntando la deformación, ¿no? La deformación, y nada más, ¿no? Entonces, hacemos el mismo análisis. Entonces, en el fenómeno, diríamos fuerza elástica menos peso es igual a 0. Voy a hacer una reiteración. Fuerza elástica es igual al peso. Y entonces hemos dicho que vamos a tomar el signo positivo, que X es igual a mg, ¿no? Como me interesa en este caso, dice, ¿cuál será su deformación? Dice, ¿no? Entonces despejo el X, obviamente, ¿no? Entonces esto va a ser masa 100 por 9,8. Bueno, está haciendo directo ya. Dividido el K, que sería 4.900, ¿no? De newton por metro. Y en este caso, ¿cuánto sale este X? ¿Alguien a ver, calcule por ahí? ¿La masa es 70 o 100? Perdón. Me equivoqué. 70 es obviamente, ¿no? Porque estamos en este segundo caso, ¿no? Ya. Ahora sí, por favor. 0,14. 0,14. Sí. Ya. Entonces, esto es obviamente metros, ¿no? Entonces, si le multiplican por 100, entonces esto va a ser 14 centímetros, obviamente, ¿no? Ahí está, ¿ya? Esa sería su deformación. A ver, de todas maneras, seguimos. Dice aquí este problema, ¿no? Se observa claramente, ¿no? Dice, en un plano inclinado, ahí ya, dice en un plano inclinado de 25 grados, ya se tiene un plano inclinado, ¿no? Se encuentra, dice, un cuerpo en reposo de 15 kilogramos. A ver, diferemos. A ver, bueno, acá lo vamos a ver. Dice en un plano inclinado de 25 grados, más o menos, debe ser así. ¿Ya? Así. Este es el terreno. Entonces, esto es 25 grados, ¿no? Se encuentra en reposo, dice, un cuerpo, ¿no? Reposo de 15 kilogramos sujeto a un resorte. Ya, entonces, más o menos sería así. Aquí le vamos a dibujar el cuerpo y se encuentra sujeto a un resorte, dice, ¿no? Entonces, aquí le vamos a dibujar, o sea, en ese plano inclinado, entonces el resorte sería así, ¿no? Así, ya, ese es el resorte, ¿no? Entonces esto vale 25 grados. Y dice, tienen coeficientes estáticos, dice. Eso quiere decir que este fenómeno está en equilibrio, ¿ya? Y su constante de estiramiento es de 80 newtons por metro, dice. Entonces, ahorita dibujamos, anotaremos sus datos, solución, entonces sus datos nos dirían una masa de 15 kilogramos, ¿no? Ahora, nuestro ángulo de inclinación es 25 grados. Luego dice el coeficiente estático, entonces si mu sub estático, mu sub S es de 0,3. ¿Y qué más? ¿Dónde estamos? La constante de elasticidad o de estiramiento, que es K, es 80 newtons por metro, ¿no? Ya, ahí. ¿Y qué me pide? Calcule su estiramiento, dice. Entonces me está diciendo cuánto vale el X. Está diciendo cuánto se ha estirado, en otras palabras, ¿no? Cuánto se ha estirado con esos datos. Entonces, dibujo, como siempre. Esta es la normal. El peso es este. Este es el peso. Ahora, como hay rozamiento estático, hemos dicho que las fuerzas de rozamiento se oponen al movimiento, hemos dicho, ¿no? Se oponen al movimiento.
Entonces, siempre de manera ideal, pues nosotros decimos esto en primera instancia, ha intentado bajar hacia abajo, ¿no? No es que se está moviendo en este caso, porque esto que estoy colocando, siempre estoy pensando idealmente que se movería, que inicialmente se ha movido en ese costado. Y entonces, ¿cuál es la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento, fíjense, se opone a ese, entonces a este lado tira, ¿no es cierto? La fuerza de rozamiento. Ahora, otra cosa que este resorte, al ser estirado, entonces intentas retornar a su posición original, y en ese caso tenemos lo siguiente, ¿no? Su dibujo sería así. Esta sería la fuerza elástica que intenta retornar a su posición original. Entonces, ¿qué otra fuerza más tenemos? A ver, el peso, la normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza elástica. No hay más, ¿no es cierto? Lo que nosotros ahora a continuación hacemos simplemente hacer una descomposición vectorial, ¿no? Ahí mismo lo vamos a hacer ya. Entonces, este P tiene una descomposición que sería este, y en el eje Y sería este, ¿no? Este sería el peso Y, y este sería el peso X, ¿no? Este ángulo hemos dicho que viene formado por la normal, que sería su extensión, y con el peso. Entonces, este sería 25 grados, ¿no? Este sería 25 grados. Entonces, una vez que tenemos bien graficada el fenómeno físico, escribimos sus ecuaciones, ¿no? Escribimos sus ecuaciones, y en este caso será, en el eje X, será, como el movimiento, digamos, suponemos que se está moviendo, pero en este caso no le influye, digamos, tanto el cambio de signo, porque como es un cuerpo, un fenómeno en equilibrio, entonces diremos, ¿no? P sub X menos fuerza de rozamiento menos fuerza elástica es igual a 0, obviamente, ¿no? Para el eje X. Y para el eje Y, normal, acá no lo hemos colocado, normal menos peso, que sería la normal, ¿no? Entonces, mira, normal menos peso Y es igual a 0, obviamente, ¿no? Esas dos ecuaciones tenemos. Pues de aquí tenemos que despejar el X, ¿no? A ver, de acá lo que podemos hacer es cambiar la fuerza elástica, entonces lo paso al otro lado a sumar, entonces lo que tendría es lo siguiente, ¿no? Que la fuerza elástica, entonces es igual a P sub X menos fuerza de rozamiento, y la normal sería P sub Y, ¿no? Entonces podemos hacer cálculos adicionales, hacemos los cálculos adicionales, entonces aquí tenemos que P sub X es igual, ¿no? Al peso, ya el P sub X como es opuesto, entonces va a ser por el seno de 25 grados, y entonces este va a ser el peso, bueno, deberíamos colocar mg, ¿no? Masa por gravedad, su masa es 15 kilogramos, entonces va a ser 15 por 9,8 por el seno de 25 grados, ¿no? Ya, eso vamos a calcular, por favor. Y luego, ¿qué más podemos calcular? El P sub Y es P por el coseno de 25 grados. Entonces, esto es 15 por 9,8 por el coseno de 25 grados. Ya, ayúdame a calcular en principio. ¿Cuánto vale este? Estamos haciendo su cálculo de los pesos en el eje X y en el eje Y. Pero alguien me ayuda, por favor, Aisitos. 65,12. 65 minutos, redondear. En el segundo caso, Es 133,22. 133, redondeamos. Son aproximados, ¿no? Ya, entonces ahora nos vamos al caso de la... Bueno, ¿qué más? Este va a ser la normal. Nos falta la fuerza de rozamiento, ¿no? La fuerza de rozamiento, entonces, es el mu estático por la normal. Y eso es el mu estático por la normal, pero la normal es P sub Y. Y entonces eso será. El mu estático para nosotros es 0,3. Y el P sub Y es 133. Entonces, sáquenmelo.
¿Cuánto da esta fuerza de rozamiento? 39,9. Entonces 40, ¿no? Sí. Redondeando 40 newtons. Ya. Entonces, ahora ya tenemos esos datos, entonces podemos ir allá. Entonces, así diríamos. Así. Entonces, KX, que es la fuerza estática, va a ser igual, dice, a PX, me lo voy a anotar, menos fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces, eso quiere decir que este KX, entonces es igual a P sub X, pero P sub X es 65, menos fuerza de rozamiento, que sería 40. Y, claro, de aquí KX, entonces va de ¿cuánto? 25, ¿no? Entonces, ¿qué me pide calcular? El X, ¿no? Pues el X entonces va a ser igual a 25 dividido K, y el X entonces 25 dividido, ¿dónde estamos? 80, ¿no? ¿Y a cuánto sale esto? 0,3. 0,3, ¿no? Entonces, esto está ahorita en metros, ¿no? Si quisiéramos verlo en centímetros, entonces esto será, por 100 sería 30 centímetros, ¿no? 30 centímetros, perdón, espera. X sería igual a 30 centímetros de algo. Si queremos verlo más de algo, ¿no? Si no, digamos también con esto, ¿no? Cualquiera de ambas, ¿ya? Ahí está, perdón, ya. No, y después. ¿Ya?